Ronald, ¿cómo estás? Buenas noches, muy buenas noches con todos los amigos que ya están presentes en esta sala Zoom. Contento de estar en esta oportunidad con ustedes para desarrollar un tema que es de coyuntura, un tema que es bastante importante para lo que es la preparación y presentación de estados financieros bajo normas internacionales de información financiera. Voy a quizá un par de minutos hacer un preámbulo, ¿no? Importante, ya que desde el 2022 quedan zanjadas algunas dudas respecto a si debemos o no aplicar los estándares internacionales o, dicho de otra manera, si las normas internacionales son obligatorias para la preparación de estados financieros en nuestro país, ¿no? Y la respuesta a esas dudas que existían por muchos años nos la da la actualización del Decreto Legislativo 1438, ¿ya? Anoten esta norma porque en esta norma con rango de ley se establece de forma explícita que la base de preparación y presentación de estados financieros para el sector, para entidades del sector privado son las normas internacionales de información financiera que establezca o que determine el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿ya? Eso significa que el Consejo Normativo de Contabilidad tiene ya la potestad de establecer las reglas de juego de qué normas contables tienen que aplicar las empresas del sector privado, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha establecido el Consejo Normativo? Pues un programa de umbrales, ¿no? Es decir, las microempresas, aquellas que sus ingresos son de hasta 150 UITs, pues tienen que aplicar la norma peruana de información financiera para microempresas, que entra en vigencia el día pasado de mañana, el 1 de enero de 2025, ¿ya? Esta es una norma que se publicó en enero de 2024, es decir, hemos tenido un año para poder prepararnos en la aplicación de esta norma. Muchos de nuestros clientes pueden ser microempresarios, por lo tanto, tenemos que aplicar este marco para la preparación de estados financieros. Luego están las pequeñas y medianas empresas, las pymes, cuya facturación va desde mayor a 150 UITs hasta 2.300 UITs, es decir, desde 700.000 hasta 11 millones y medio aproximadamente de soles, ¿ya? Estas tienen que aplicar las NIF para pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Y la versión que está vigente a nivel internacional es la edición 2015, ¿sí? Hay una próxima edición que seguramente durante el primer trimestre del 2025 ya se va a publicar, pero entrará en vigencia recién para el año 2027. Esas son las fechas que ha establecido el IASB, el órgano emisor. Tenemos la oportunidad de participar en esas mesas de trabajo, de de análisis de los impactos de esos cambios que va a tener la NIF para pymes a nivel regional, ¿no? A nivel de Latinoamérica. Y luego tenemos a las empresas grandes cuya facturación supera las 2.300 UITs. Estamos hablando de aquellas empresas que ya facturan más de 11 millones y medio aproximadamente de soles, pues tienen que aplicar las NIF, así como tal, o como se las conoce, NIF plenas o NIF completas, ¿ya? Este es la figura que ha establecido el Consejo Normativo de Contabilidad, por lo tanto, ¿no? Son las reglas de juego que debemos aplicar para preparar y presentar estados financieros en el sector privado. Y el mencionado decreto legislativo también establece que el marco contable que tienen que aplicar las entidades gubernamentales son las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las famosas NIC-SP. Y esta obligación ya entró en vigencia desde enero de este año, 2024. Y las normas eh, específicamente la NIC SP33, que te habla sobre la transición por primera vez hacia este marco, establece un periodo de alivio de hasta 3 años. Y eso es lo que ha adoptado también el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Que se van a acoger esos 3 años de alivio. Por lo tanto, durante estos 3 años, 2014, 2015, hasta el 31 de diciembre del 2026, es el plazo que tienen las entidades gubernamentales para hacer su transición 100% al marco NIC-SP. Y digo marco NIC-SP porque de alguna manera tomamos, o el MES ha tomado en cuenta las NIC-SP, pero no están aplicando las NIC-SP que están vigentes a nivel internacional, sino la de la edición 2022. Por eso es que no podemos decir
que estamos aplicando NIC SP 100%, sino hablamos de un marco NIC SP. Por ahí podríamos decir que es un 90-95% alineado a lo que dice a nivel internacional, ¿ya? Entonces, eso es lo que está vigente en nuestro país, ¿ya? Y hago referencia nuevamente a este decreto legislativo que es el 1438, que habla sobre el Sistema Nacional de la Contabilidad. Ahora, ustedes han podido apreciar que ya desde el año pasado, ¿no? De cuando estamos presentando la declaración del impuesto a la renta, salen las opciones a elegir de qué marco contable has utilizado para preparar y presentar tus estados financieros, ¿no? Te sale para elegir NIF para pymes o NIF completas. Ahora, para el 2024 se va a mantener eso, pero ya para el 2025, que vendría a ser la declaración que tendríamos que hacer para marzo, abril en el 2026, van a añadir una opción más, que es la opción de norma peruana de información financiera para microempresas. Recordemos que este reporte que enviamos a la SUNAT es una declaración jurada. Por ende, todo lo que nosotros consignamos o marcamos es una declaración de información. Por lo tanto, si es que marcamos por marcar, pues ya estamos declarando un dato falso y por ahí ya habría una infracción. Pero más allá de eso, debemos ser conscientes nosotros como contadores que realmente hemos aplicado el marco contable que le corresponde a la empresa. ¿Ya? Sea norma peruana de información financiera para microempresas, sea NIF para pymes o sea NIF completas. Y con esto cierro el preámbulo. NIF, la norma peruana de información financiera para microempresas se basa en NIF para pymes y NIF para pymes se basa a su vez en NIF completas y las NIC SP del lado gubernamental se basan también en las NIF completas. Por lo tanto, resulta ser este marco, el de las NIF, el NIF completas o NIF plenas como las conocemos, el marco madre, el marco MASE. Por lo tanto, si nosotros dominamos este marco, pues vamos a estar en condiciones de dominar los otros marcos, ¿ya? Con eso quería iniciar. Y vamos entonces ahora a compartir esta presentación que hemos preparado para esta noche. Seguramente los organizadores lo compartirán con ustedes, ¿ya? Y me voy a concentrar en tres aspectos, ¿ya? Me voy a concentrar, el primero tiene que ver con la revisión de principales estimaciones contables. Segundo, con principales requerimientos de revelación. Y número tres, eventos posteriores, ¿ya? A ver, estamos ya en época de cierre. Ya no estamos quizá en momento de analizar la transacción. No, las transacciones ocurrieron durante todo el año y pues ahí he debido yo de aplicar las normas contables correspondientes, ¿ya? Estamos ahora cerrando estados financieros. Por lo tanto, las normas internacionales establecen requerimientos que tienen que ver con la medición posterior, ¿ya? Recuerda, ¿no? Acuérdate de la NIC 2 o la NIC 16, que son las normas más comunes, y con esto no quiero decir que sean las más fáciles, ¿ah? Para nada, ¿no? Tienen su complicancia dependiendo de qué sector o qué tipo de activos estemos hablando, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, los inventarios, nosotros tenemos primero identificar el tipo del activo, ¿no? Oye, sí es un recurso que lo destinamos para la venta en el curso normal de las operaciones. Perfecto, por lo tanto, estamos hablando de un inventario, NIC 2. Y la norma te dice, ¿no? Primero está el reconocimiento, la determinación del costo. Entonces tú vas a tener muchos conceptos, muchos desembolsos en los que has incurrido y vas a tener que identificar cuáles sí corresponden como parte del costo del activo, inventario, y cuáles no. Entonces, la norma contable establece esos requerimientos. Eso es el reconocimiento inicial o la determinación del costo, ¿ya? Y bueno, ya tú tienes tu inventario allí. Llega el cierre de mes o cierre de año, que es en el que nos encontramos, y ahí la norma establece otro requerimiento, el que denomina medición posterior, ¿ya? Y es en esta medición posterior en la que nosotros tenemos que revisar si las cifras, los importes, con los que reconocimos originalmente esos inventarios para este ejemplo, siguen siendo los mismos, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, la NIC 2 me dice en la medición posterior que tengo que comparar el costo versus su valor neto de realización y debe de mantenerse el menor. Por lo tanto, si
el valor neto de realización es menor que el costo, pues reconoceré una pérdida por desvalorización. Entonces ya ven ustedes cómo vamos analizando el impacto de la medición posterior, es decir, al cierre de estados financieros, ¿ya? Y precisamente son las estimaciones contables las que más atención les debemos dar para poder cerrar adecuadamente nuestros estados financieros. Y cuando hablamos de una estimación contable, pues nos estamos refiriendo a aquellos importes que no podemos determinar con exactitud, aquellos elementos, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos que no podemos determinar con exactitud, ¿no? Pero esa no es una razón causal para decir, ok, como yo no puedo determinar con exactitud cuánto es la cobranza dudosa, como yo no puedo determinar con exactitud cuánto es la vida útil del activo, no significa que no lo voy a hacer, sino que tengo que, con toda la información existente, hacer mi máximo esfuerzo para hacer una mejor estimación. Ok, mira, con base al entendimiento de mi cliente y analizando su riesgo de crédito, ¿no? Aplicando la política contable según la NIF 9, este sería el importe que tengo que contabilizar como cobranza dudosa, ¿no? Con base al análisis, evaluación de las características del activo, ¿no? El uso que se le va a dar, las condiciones en las que se va a encontrar, pues esta será su vida útil. Por lo tanto, tenemos que hacer este esfuerzo para poder calcular un importe aproximado de cuántos serían esos elementos en los estados financieros. De lo contrario, no podríamos tener un estado financiero que nos refleje la realidad. Y es por esa razón la de incluir estimaciones contables en los estados financieros, por la que los estados financieros no son exactos, porque incluimos estimados contables, ¿no? Y en concordancia con una auditoría de los estados financieros, ¿por qué no opinamos, si es que todo, entre comillas, está bien, que los estados financieros son exactos? ¿Por qué? Porque de por sí los estados financieros no lo son. Por eso es que se utiliza un término que es el de razonable, ¿ya? Ahora, cuando tenemos que hacer esa estimación contable, ¿no? Esa cobranza dudosa, cuando tenemos que estimar la vida útil, los valores residuales, los métodos de depreciación, ¿no? Analizar la probabilidad de pérdida en el caso de una denuncia, un enjuicio que nos hayan hecho, etcétera, pues la gerencia es la responsable, porque la gerencia es responsable de la preparación de estados financieros, ¿no? Pero puede que necesite el apoyo de ciertos especialistas, de ciertos expertos para poder realizar esa estimación, ¿ya? Pero ojo, por más que se tercerice a un tercero y ese tercero puede que esté en un área no necesariamente contable, puede ser un área de producción, un área comercial, un área legal, un área financiera, lo que fuera, la responsable termina siendo la gerencia. Ojo que las normas contables no te dicen qué tipo de gerencia es, si es la financiera, si es la comercial, la general, no, gerencia en, en general, ¿ya? Vale la redundancia. Ok, entonces acudiremos a ciertos expertos, ciertos especialistas para que nos ayuden a calcular, a determinar esos elementos estimados. Y para eso, toma en cuenta información histórica, experiencia que haya tenido la misma entidad o el experto, ¿no? Puedo analizar también eventos o transacciones similares. Tomo información también que es de acceso público, ¿no? Tomo información también a lo mejor de otras empresas del mismo grupo económico. Puede que yo no haya antes experimentado ese tipo de estimaciones, pero sí otras empresas del grupo, por lo tanto, me ayudo de ese conocimiento, ¿no? Y el mismo experto, por su experiencia, pues va a tener o puede tener esa información que necesitamos para hacer las estimaciones, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a ir repasando pues algunas estimaciones contables que resultan ser significativas al momento de preparar y presentar estados financieros. Y la primera de ellas tiene que ver con el deterioro de activos financieros. Claro, si te lo digo así, puede que te quede un poquito de dudas respecto a qué es lo que estamos abordando, ¿no? Así que voy a ir un poquito más atrás. A ver.
Primero, hablemos de activos financieros. Recuerda que el activo financiero forma parte de ese contrato que lo denominamos instrumento financiero, ¿ya? Y un instrumento financiero, de acuerdo a la definición que está en la NIC 32, en la NIF 9 y otras normas relacionadas, es todo contrato en el cual una empresa reconoce un derecho de cobrar dinero y la otra empresa reconoce una obligación de dar dinero, ¿ya? En otras palabras, una empresa reconoce un activo financiero y la otra empresa reconoce un pasivo financiero. Ese es un contrato de instrumentos financieros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una empresa que quiere financiarse, ¿qué es lo que hace? Va y le pide prestado al banco. Ok, entonces nosotros ¿qué registramos en nuestros estados financieros? Una obligación de dar dinero. Por lo tanto, una cuenta por pagar o préstamo por pagar, dependiendo de tu plan de cuentas, ¿no? Entonces, es un pasivo financiero. Y el banco reconocerá un derecho de cobro de dinero que vendría a ser un préstamo o cuenta por cobrar, que equivale al activo financiero. Por lo tanto, tienes por un lado la empresa que es el banco que tiene el activo financiero y tienes por otro lado la empresa deudora que tiene el pasivo financiero. Entonces están dentro de un contrato de instrumento financiero. ¿Ok? Entonces, oye, yo tengo préstamos, me hago con los bancos o con cualquier otra entidad. Ojo, no por el hecho de ser instrumento financiero significa que tiene que ser únicamente un contrato con un banco, no, con cualquier parte. ¿Sí? Ahora, oye, pero yo también le compro a mis proveedores al crédito. Perfecto. Entonces, ¿tú qué reconoces? Una obligación de dar dinero, una cuenta por pagar a mi proveedor. Tienes el pasivo financiero. Y el vendedor tiene un derecho de cobro, tiene una cuenta por cobrar, tiene un activo financiero. Por lo tanto, cuando tú compras mercaderías al crédito o cuando tú vendes mercaderías al crédito, ya ingresas en la celebración de un contrato de instrumento financiero. O bien tienes la cuenta por cobrar, que es el activo financiero, o bien tienes la cuenta por pagar, que es el pasivo financiero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, oye, ¿qué empresa no vende al crédito? ¿Qué empresa no presta servicios al crédito? ¿Verdad? Tenemos una cuenta por cobrar, por lo tanto, tenemos activos financieros. Ahora, los activos financieros, ¿no? El tratamiento contable está prescrito en la NIF 9. ¿Y qué nos dice la NIF 9 con relación a los activos financieros? Tienes que clasificarlos o clasificarlos como al costo amortizado o clasificarlos como al valor razonable. ¿Y de qué depende esa clasificación? Lo que se incorporó a partir del 2019 con esta norma es que analizas las características del activo financiero, en este caso, si hay un principal e intereses, y luego analizas lo que es el modelo de negocio, ¿no? Para el caso de cuentas por cobrar, pues tienes un principal y puedes tener intereses. Por eso es IO, intereses. Pero ¿qué me dice el modelo de negocio? Oye, ¿qué haces con tus cuentas por cobrar? Pues nada, yo le vendo a mi cliente al crédito a un plazo de 2 meses, así que simplemente espero ese plazo para cobrar mi capital e intereses, de ser el caso. Ok, entonces como ese es tu modelo de negocio, en otras palabras, recuperar los flujos contractuales de la transacción, pues vas a llevarlo al costo amortizado. ¿Ok? Pero ¿qué hubiese ocurrido si mi modelo de negocio hubiera sido un modelo de negocio mixto? Es decir, o bien podría esperar cobrar o bien podría venderlo, porque hoy en día el negocio del factory está bastante en desarrollo. Ah, si mi modelo es mixto, entonces no podría aplicar costo amortizado, me iría al valor razonable con cambios en patrimonio. Ok, ¿y qué pasaría si yo generaría cuentas por cobrar y de inmediato empiezo a negociarlas? Empiezo a venderlas. Entonces, si ese es mi modelo de negocio, aplicaré valor razonable con cambios a resultado. Entonces, fíjense que es importante aquí analizar o es necesario analizar el modelo de negocio para la clasificación del activo financiero. Pero ¿por qué me he ido tan atrás? Porque resulta que los activos financieros medidos al costo amortizado, que vendría a ser el caso de la mayoría de las empresas, porque la mayoría de las empresas vende mercadería al crédito o presta servicios al crédito, genera esa cuenta por cobrar, ¿y qué es lo que hace? Esperar cobrar, ¿verdad? Entonces, significa que la mayoría de las empresas tendrá sus cuentas por cobrar al costo amortizado. Ok, y cuando tú tienes cuentas por cobrar al costo amortizado, que seguramente ya están haciendo el análisis, que son todas las cuentas por cobrar que pueden tener ustedes en sus empresas, ¿qué me dice la norma? Pues tienes que analizar el deterioro aplicando la metodología de pérdidas esperadas, ¿no? Y ya el mismo nombre te está diciendo de que esto es un cálculo que no resulta ser bastante sencillo, porque ¿quién
puede saber cuánto es lo que espero perder, porque ya estamos hablando, ¿no?, de algo prospectivo, de algo futuro. Pues nadie. Pero es lo que decíamos hace un rato, no por el hecho de que es algo que no puedo calcular o determinar con exactitud, no lo voy a incorporar en mis estados financieros. Entonces voy a tener que hacer el esfuerzo, ¿no?, de estimar cuánto es ese deterioro. La NIF 9 me establece dos modelos, el modelo estándar y la aplicación práctica o la solución práctica. El 99% de las empresas, y lo digo bajo la experiencia, utiliza la solución práctica, ¿ya? Y la solución práctica te dice, mira, si bien el modelo general toma el criterio futurista, toma el criterio prospectivo, toma el criterio de lo que va a ocurrir, lo cual ya es complejo, ¿no? Empezar a obtener información de cómo va a ir tu cliente o tu cartera de clientes en el futuro, cómo va a ir el sector en el que se encuentra tu cliente en el futuro, la economía en la que se Usted es encuentra, la mascota de la familia, porque diario se vaya. etcétera, ¿no? Ese es el modelo estándar, ¿ya? Porque únicamente tomas en cuenta lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero la solución práctica, y por eso se denomina solución práctica, y que solo se puede utilizar para cuentas por cobrar comerciales, es decir, para cuentas por cobrar generadas por ventas o prestación de servicios, ¿ya? Ok, entonces lo que me dice esta solución práctica es, tranquilo, sí, vas a tener que utilizar información del futuro, prospectiva, pero también puedes utilizar información del pasado, ¿ah? Cosa que sí la tienes, porque tú tienes el historial de tus clientes, tienes información de cómo se han comportado en el pasado, tienes data, ¿verdad? Entonces, oye, ya tengo por lo menos el 50% de lo que necesito para poder elaborar mi política de deterioro en aplicación de la metodología de pérdidas esperadas. Ok, entonces a eso que ya tengo, le voy agregando ese condimento prospectivo. Le voy agregando, ¿no? Oye, ¿qué me dice el Banco Central de Reserva con relación a la tendencia del sector en el que se encuentran mis clientes o mi cartera de clientes, ¿no? Si yo cuento, ¿no?, con información de mis mismos clientes, puedo empezar a hacer proyecciones, si es que a lo mejor también la tienen, puedo tomar esas proyecciones, ¿no? La información de la economía en la que se encuentran mis clientes, etcétera. Entonces, al tener ya el criterio del pasado más el criterio del futuro, pues tengo lo que necesito para desarrollar mi política de pérdidas esperadas. Tal como vemos acá, es una matriz de estimaciones en la que, de acuerdo a esa historia y de acuerdo a los condimentos prospectivos, es que yo voy a elaborar unos tramos y en función a esos tramos, unos porcentajes de incobrabilidad. Fíjate, incluso a esas cuentas por cobrar, ¿no?, que están dentro del periodo vigente, es decir, yo le he dado un crédito a 60 días y al 31 de diciembre todavía va el día 40, por lo tanto, esta cuenta por cobrar está vigente, ¿sí? Por lo tanto, no tendría yo que contabilizar o registrar una cobranza dudosa porque está dentro del plazo, correcto, pero esa era la metodología pasada, la metodología de acuerdo a la NIC 39, en la cual te decía pérdidas incurridas. Si es que el cliente incurría en algo, recién reconocías cobranza dudosa. Es decir, cuando recién llega a pasar los 60 días de crédito, recién tendría que contabilizar cobranza dudosa, pero esa era metodología pasada. Bajo la metodología de pérdidas esperadas, pues oye, se supone que con todos esos condimentos que yo he agregado, puede que yo diga, oye, vamos en crecimiento a bala, ¿no? El sector en el que se encuentran mis clientes van con un crecimiento abismal. La economía, el Banco Central de Reserva ha establecido que vamos a crecer, vamos a recuperar el crecimiento de los últimos años. Entonces, yo podría decir, perdí espera cero. Oye, pero, a ver, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años nos dice no necesariamente lo mismo. Entonces yo ya voy agregándole incluso, fíjense, un porcentaje de incobrabilidad, incluso a aquellas facturas que están dentro del periodo regular de crédito.
Y así, cuando ya empieza a vencer, ya son vencidos, empiezo a colocarle porcentajes de incobrabilidad, que multiplicado por mis saldos daría mi previsión o lo que conocemos como deterioro de cuentas por cobrar. Pero claro, tú te preguntarás, Alex, y toda esa información, ¿de dónde la voy a sacar? Pero es que tampoco es algo que le compete a contabilidad. Contabilidad, claro, levanta la mano y dice, para cerrar mis estados financieros, tenemos que hacer la estimación de deterioro de cuentas por cobrar. Perfecto. Pero ojo, ¿quiénes son los que están en contacto con nuestros clientes? Pues no es el área contable, sino es el área comercial, el área de crédito o el área de cobranza, como se denomine en la organización. Entonces, ellos serán los encargados de aplicar esta política, porque claro, en el desarrollo de la política, sí, estaremos ahí como, con contabilidad, con créditos, con comercial, con la gerencia financiera, la gerencia general, qué sé yo, para desarrollar y elaborar esta política, ¿ya? Y quienes se tienen que encargar de actualizar esa política y de darte el input a ti a contabilidad de cuánto es ese deterioro, pues son ellos. Ellos son los que te tienen que proveer esa información. Otra de las estimaciones que son transversales también tienen que ver con vidas útiles, valores residuales, métodos de depreciación, ¿no? Para activos no financieros. Ojo, si hace un rato explicaba lo que era un activo financiero, es decir, un derecho de cobro de dinero, pues un activo no financiero tendría que ser todos aquellos activos distintos a los financieros, para la redundancia, que vienen a ser los inventarios, activo fijo, propiedad de inversión, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es el principal problema que existe, ya, en la revisión o la medición posterior de los activos, no solamente fijos, sino también los intangibles y las mismas propiedades de inversión? ¿O es que acaso no te ha ocurrido lo siguiente? Oye, mira, yo adquiero un activo por 10.000, le asigno una vida útil que podría ser incluso la vida útil tributaria, ¿no? De tal manera que su gasto de depreciación anual será de 2.000 y voy registrando esa depreciación cada año, lo cual haría que en el año 5 pues, quede en cero, ¿no? Es decir, esté muerto contablemente. Ok, pero ¿qué ocurre? Ocurre que tú volteas, ves ese activo, que puede ser una maquinaria, que puede ser una unidad de transporte, que puede ser tu misma planta industrial, ¿no? Y resulta que está operativa. Está operativa, te está generando beneficios económicos y tú sabes que todo recurso económico que te genere beneficios económicos, pues representa un activo. Oye, pero esa máquina, esa planta, ¿no? Esa unidad de transporte está operativa, sí, o sea, está viva en la realidad, sí, pero la contabilidad está muerto. Entonces, oye, no es que las NIF me ayudan a reflejar la realidad, sí. Entonces, es que aquí, ¿cuál ha sido el error? El error ha sido de que no has revisado tus estimaciones, como el caso de la vida útil. Porque si bien tú asignaste una vida útil de 5 años, debes o debiste haber revisado por lo menos a cada cierre de año si esa vida útil se mantenía, ¿no? Es decir, al cierre del año 1, junto con el especialista, es decir, el operario de esa máquina, el ingeniero, qué sé yo, tendrían que hacer el análisis si le restan 4 años, porque tú le estimaste una vida útil de 5 años. Entonces, al cierre del año 1, tienes que voltear a preguntarle al experto, oye, experto, ¿le seguirán restando 4 años de vida útil? Sí, perfecto. Seguimos entonces contabilizando el mismo importe. Año 2, cierre de año. Oye, experto, ¿le restan 3 años de vida útil? Sí, perfecto, seguimos. Año 3, oye, el año 3 al cierre del año 3, ¿este activo le restan 2 años de vida útil? No, este activo tiene para 5 años más. A partir del cierre del año 3, la estimación es de que
tiene para 5 años más. Entonces aquí le estás alargando la vida. Le estás alargando la vida. Y de eso se trata, porque como no hacemos esa revisión de las vidas útiles, los dejamos morir contablemente y luego, pues no refleja lo que vemos en la realidad. Ese es el problema, la no revisión de por lo menos al cierre de año de las vidas útiles, valores residuales, métodos de depreciación. Y te lo dice la NIC 16 y las equivalentes para los otros activos de forma explícita, que junto con la NIC 8 de estimaciones contables llegan a la conclusión de que por lo menos las tienes que revisar al cierre de cada año. Entonces, bajo este ejemplo, parto al cierre del año 3, donde mi saldo es 4.000. Entonces, ahora su estimación en adelante son de 5 años. Por lo tanto, el gasto de depreciación ahora será de 800. Fíjate, tú tenías hasta el año 3, ¿ya? Tú tenías hasta el año 3 6.000 de depreciación acumulada. Entonces, ahora, a partir del año 4, que vendría a ser como que el nuevo año 1, vas a ir registrando 800 de depreciación. Por lo tanto, tienes 6.800 y así vas acumulando hasta el año 8 o el nuevo año 5. De tal manera que, fíjate, de 5 años extendiste su vida útil a 8 años. Ahora, este cambio, pues sí es significativo, ¿no? Porque pasamos de registrar contablemente una depreciación de 2 y ahora de 800. Oye, ¿qué me estás haciendo acá? ¿Me estás manipulando los estados financieros porque me estás bajando los gastos? No, no te estoy bajando los gastos. O mejor dicho, no te estoy manipulando la información financiera y la reducción de esos gastos se debe a el cambio de estimación de vida útil que pasó de una vida útil restante, ¿ah?, de 2 años a 5 años más. Y obviamente, pues, extiendes, ¿no? Porque estiras la vida útil y el gasto se acorta. Por lo tanto, lo que nos dicen la NIC 8, que nos habla sobre, entre otros temas, de los cambios de estimaciones contables, estos cambios tienen que estar revelados en notas a los estados financieros, ¿ya? Y así como en los casos anteriores, esas estimaciones contables tienen que estar soportadas, ¿no? Mediante un memo, mediante un informe. Lo mismo ocurrirá acá. Ese cambio de estimación tiene que estar consignado en un sustento, un documento, informe, una PPT, un Word, un Excel, lo que fuera. Ese es el soporte. Y las razones del por qué se están cambiando las vidas útiles. No las cambio porque simplemente quiero bajar el gasto, no, las cambio porque hemos hecho una evaluación de la vida útil, hemos hecho una evaluación del valor residual o método de depreciación de ser el caso, y estas son las razones, estas son las consideraciones, etcétera. ¿De acuerdo? Porque al final eso es lo que va a revisar el auditor. ¿Ya? Bien. Otra de las estimaciones al final, cerca de las 8:20, un poquito más, vamos a dejar unos minutos para que ustedes también puedan participar haciendo alguna pregunta o quizás comentario, ¿de acuerdo? Igual si es que no quisieran hablar o son muy tímidos, pues pueden enviar también aquí sus comentarios o preguntas por el chat, ¿ya? Yo puedo ver cuando ustedes escriben de tal manera que voy respondiéndolas también quizás en el momento, ¿ya? Saludos para todos los amigos que veo que están conectándose de otros países incluso, ¿no? Bien, vamos con la tercera estimación. Y estamos hablando del deterioro de activos de larga duración, ¿ya? Todos los activos, todos, sin excepción, se exponen a un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De si vamos a recuperar o no lo invertido. Porque recuerda que todo activo representa una inversión. ¿Ah? Tu dinero en bancos es una inversión. Imagínate que quiebre el banco, pierdas el dinero. Ese es el riesgo de incobrabilidad o más conocido como el riesgo de crédito. ¿Ya? Y el riesgo de crédito está asociado a los activos financieros. El efectivo en bancos,
las cuentas por cobrar, las inversiones en acciones, las inversiones en bonos, en fondos mutuos, etcétera. Esos son activos financieros. El préstamo que tú le das a un tercero o el préstamo que le das a un trabajador se expone también a un riesgo de crédito, ¿no? Y ese riesgo de crédito es el que conocemos como el deterioro, ¿no? Deterioro de efectivo, deterioro de cuentas por cobrar, ¿no? Que es el que como conversábamos hace un rato también, ¿no? Pero los activos que están en la parte de abajo, los no corrientes, ¿no? Que principalmente son no financieros, como activo fijo, el activo intangible, la propiedad de inversión, pues también se exponen a ese riesgo de irrecuperabilidad. Claro, no es incobrabilidad, por lo tanto no hablamos tanto de riesgo de crédito, pero imagínate que tú, 2019, creaste un negocio, una panadería, y compraste e instalaste los hornos, hornos industriales, ¿no? Noviembre del 2019 inauguraste. Todo iba muy bien. Hasta enero, febrero, empieza a propagarse la noticia de pandemia, ¿no? Marzo, pues ya es oficializado. Oye, todos los negocios cerraron, ¿no? Cerraron. Obligados porque no se podía abrir, ¿no? ¿Ok? Entonces imagínate cómo va la mente del empresario, ¿no? Obviamente estresado, preocupado, entre otros temas, por su negocio, ¿no? Todo lo que había invertido allí en su maquinaria, sus equipos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues que diga, hasta aquí nomás, ¿verdad? Oye, ¿y lo que has invertido en tu maquinaria? Pues, oye, ya no lo voy a recuperar, ya no lo voy a recuperar por el mismo resultado del negocio. Porque lo que yo esperaba era eso, ¿no? Empezar a vender y con ese flujo de caja ir recuperando lo que yo he invertido en mi maquinaria. Pues eso es lo que no va a ocurrir, porque voy a cerrar. Entonces, oye, los activos que están en la parte de abajo, los no corrientes, el activo fijo, el intangible, la propiedad de inversión, como decíamos, pues también se exponen a ese riesgo, ¿no? Riesgo de irrecuperabilidad de la inversión. No le llamamos riesgo de crédito porque el riesgo de crédito está asociado a los activos financieros, ¿no? Pero ese riesgo de irrecuperabilidad lo calculamos con base a la aplicación de la NIC 36, ¿ya? Y la NIC 36 te dice eso, ¿no? Cuando tú olfatees, cuando tú identifiques la presencia de algún indicador, de alguna razón, de algún motivo que te haga pensar de que no vas a recuperar lo que tienes invertido allí en tus activos de larga duración, tus activos fijos, tus activos intangibles, tus propiedades de inversión, ahí es cuando empiezas a aplicar la norma, ¿no? Eso es lo que te dice la NIC 36, ahí. Pero si no hay razones para pensar de que, oye, no vas a recuperar lo que tienes invertido en tus activos, porque mira, estás en un negocio, en un sector, en un país donde la economía está muy bien, todo está perfecto, todo va en crecimiento constante. Oye, entonces, no tengo nada que hacer. Y es lo que te dice la norma también. Entonces, si no hay indicadores, pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ese es el análisis que tenemos que hacer al cierre del periodo. Y un poco para quizá aterrizar el mismo, yo les sugiero que sigan esta secuencia de pasos, ¿ya? Paso número uno. Tengo que identificar la existencia de esos indicadores de deterioro que les decía, ¿no? Esas razones, esos motivos, esas causas que me hagan pensar de que a lo mejor, oye, mi inversión la puedo perder, ¿no? Pero no perder porque quiebra otra empresa, como es el caso de una inversión en acciones, no. La puedo perder porque mi mismo negocio no va a dar para poder recuperar lo que tengo invertido allí, ¿no? Entonces, separo esos indicadores
a nivel de fuentes externas, ¿no? Y aquí podríamos considerar, por ejemplo, la economía del país, el sector en el que me encuentro, los productos que yo comercializo o los servicios que yo presto, ¿no? Etcétera. Y luego, fuentes internas relacionadas al mismo activo, con el plan de mantenimiento, alguna obsolescencia que haya podido sufrir, ¿no? O problemas, por ejemplo, de organización, algunas huelgas, problemas con sindicatos, alguna reorganización, etcétera, ¿ya? Porque claro, tú no solo puedes paralizar el negocio o se puede ralentizar el negocio o puede quebrar el negocio por razones externas, sino también por razones internas. Ese es el espíritu de hacer el análisis a nivel de fuentes externas y de fuentes internas, ¿ya? Ok, entonces como paso uno, evalúo la existencia de estos indicadores. Oye, si yo empiezo a analizar y no encuentro razones para pensar que pueda haber un riesgo de no recuperar lo que tengo invertido en esos activos, en otras palabras, no hay indicadores de deterioro, pues ahí quedó la norma. Ahí quedó la norma. Y sustento, soporto, debido a que no hay indicadores de deterioro, pues ahí no me queda. Pero si ya hablamos de que hago mi análisis y resulta de que concluyo de que sí hay razones para pensar de que puede que no recupere lo que tengo invertido allí en esos activos, como ocurría en época de pandemia y pospandemia, cierre 2020, 2021, hasta incluso 2022, ¿verdad? Luego 2023, ¿qué hubo? En el caso peruano y en determinados sectores, crisis política, social, ¿no? En algunas ciudades se cerraron aeropuertos. Entonces, todo eso iba yo tomando en cuenta para analizar la existencia de indicadores de deterioro, ¿no? Este año quizás no hay eventos externos como que tan fuerte, ¿no? Que han podido golpear algún sector en particular, pero a ver, si tienes, por ejemplo, relación con clientes proveedores que están en el Medio Oriente, pues sabemos lo que todavía siguen atravesando esos países y eso te puede afectar, ¿no? Por allí todavía el comercio internacional con países tipo Venezuela o tipo Argentina, donde todavía pues hay turbulencia en varios aspectos, pues eso también me podría afectar, ¿no? Pero sectores como el caso minero, en lugar de una caída de precios de los commodities, sí ha ido en crecimiento, ¿no? El tema de comercio internacional, pues para muchos bienes, para muchos servicios, esto tiene crecimiento, ¿no? Tenemos el caso ahora de Chancay, ¿no? Tenemos la habilitación de ciertos puertos también, de otros aeropuertos. Entonces, oye, como quizá no hay algún detonante, ¿no? Que podríamos considerar o podríamos decir que es bastante visible para decir que es un indicador de deterioro. Pero claro, a nivel externo, nadie sabe lo que puede ocurrir a nivel interno, ¿no? Entonces, imagínate que concluyes de que si hay indicadores de deterioro, entonces sí te vas al paso 2. Y cuando te vas al paso 2, ya tienes que aplicar lo que te dice la NIC 36 con relación a compara el valor en libros con su importe recuperable. Y claro, el importe recuperable, esa comparación, para que ustedes puedan relacionarlo con la misma NIC 36 en la teoría, ¿no? Esa comparación del valor en libros versus su importe recuperable es lo que conocemos como la prueba de deterioro. Y la prueba de deterioro consiste, como lo acabamos de ver, en comparar ese costo, valor en libros versus su importe recuperable, y el importe recuperable a su vez está representado por el valor razonable menos gasto de venta, valor razonable en IF 13, o el valor en uso que la misma NI 36 te dice que es un flujo de caja a futuros descontados. Entonces, aquí ya me complicaste la vida, Alex. Y es que claro, porque irte al paso 2, hacer la prueba de deterioro, ya implica aplicar enteramente herramientas financieras, ¿no? Ya sea porque te vas por el camino del valor razonable menos gastos de venta o ya sea porque te vas por el camino del valor en uso, vas a tener que aplicar alguna herramienta financiera en la que vas a tomar
y destinarle tiempo a un cálculo que puede ser complejo, pero sí necesita competencias y expertise, ¿no? Para poder desarrollarlo. Nuevamente la participación de los especialistas, ¿no? Como por ejemplo el área de finanzas, porque seguramente eh, el importe recuperable o cualquiera de las técnicas que te prescribe la NIF 13 para poder estimar el valor razonable o el valor en uso, oye, quien tiene la herramienta para poder hacer estos cálculos como los flujos de caja futuros traídos a valor presente, el área financiera. El área financiera. Entonces mira cómo se activa, ¿sí? Nuevamente la interacción con otras áreas. Ojo, todo esto siempre y cuando tú no tuvieras, ojo, dentro de tu balance activos como plusvalía mercantil como consecuencia de una combinación de negocios pasada, aplicación de la NIF 3, siempre y cuando tú no tengas un activo intangible de vida útil indefinida, como el caso de una marca, en la cual no sabes hasta cuándo la vas a explotar, por lo tanto tiene vida útil indefinida, y siempre y cuando tú no tengas un activo intangible en desarrollo, como por ejemplo un software que al 31 de diciembre todavía estás, vale la redundancia, desarrollando. ¿Qué es lo que tienen en común estos tres activos? Que no se amortizan. Entonces tú dirías, ah, qué facilito porque no se amortizan. No, porque el tener, ¿no? Cualquiera de estos, ¿no? O todos estos en tu balance, y siempre y cuando sean importantes o materiales, por más que en el paso uno te haya salido de que no hay indicadores de deterioro, por más tienes que hacer la prueba de deterioro, es decir, irte al paso 2 de forma obligatoria. Uy, no, ya me complicaste la vida. Es que sí, ¿no? Si tú tienes estos activos, yo los denomino activos sensibles porque al tenerlos nada más ya se activa, pues tienes que hacer la prueba de deterioro de forma obligatoria. ¿Ya? Entonces ahí la recomendación para lo que es la estimación de deterioro de activos de larga duración. ¿Ya? Mientras pasamos a la siguiente estimación, por acá Andrea nos dice lo siguiente. Una empresa tiene un auto con el cual hace servicios de transporte de personas. Es del año 1988, pero aún sigue en funcionamiento. Mi consulta es si tiene que depreciar el activo, se tiene que hacer una revaluación y por último el tasador, ¿quién es? Bueno, voy a ir moldeando la pregunta para poder darle respuesta también. Si estamos hablando que es del año 88, entendería que a la fecha está muerto contablemente. No lo sé. Imaginemos que ya está muerto contablemente. Y es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Yo volteo a ver, en este caso es un auto y ese auto está operativo. Por más que sea del 88, está allí, bien, con buen mantenimiento, está operativo, ¿no? Y veo en la contabilidad y está muerto contablemente. Pues, ¿qué es lo que no hice? Lo que no hice fue revisar a cada cierre de año por lo menos sus estimaciones de vida útil. Ok, pero eso ya pasó, no lo hiciste. ¿Cómo corregimos hoy el error? Yo te voy a poner varios escenarios. Primero, si es que ese auto, ¿no? Eh, es un activo importante para el negocio. Y cuando me refiero a importante, me refiero en términos monetarios, ¿no? Porque puede que tengas otros muchísimos autos más y este es algo que no representa nada. Entonces, si es así, déjalo como está, ¿ya? Pero si me estás diciendo, oye, nosotros tenemos solo este auto para realizar las actividades o tenemos dos, ¿ah? Y este es uno de ellos, ah, no. Entonces, ¿cómo es posible que en tu balance, pues solo esté vivo uno y el otro esté muerto contablemente porque no hice la revisión de estimaciones contables en el pasado? Entonces, ahí yo sí te diría, mira, tienes dos opciones corregir el error, porque debiste haber hecho el cambio de estimación en años anteriores, lo cual, de acuerdo a la NIC 8, tienes que aplicarlo de forma retroactiva y todos los impactos serían en resultados acumulados. Y además tendrías que hacer una reestructuración de estados financieros para efecto de presentación. No es una tarea menor. Y la otra opción es, oye, cambia la política de costo a revaluación, lo cual implicaría que lo revalúes. Es decir, determinas un valor de mercado y ahí respondo a la otra pregunta. Oye,
ese valor de mercado es un valor razonable y en aplicación de la NIF 13 no es que tengas que contratar a un tasador o a un perito, no. Cualquier experto que conozca el tema puede calcular ese valor razonable. Oye, si estamos hablando de autos que se comercializan en el mercado, entonces me voy a página web uno, página web 2, página web 3, página web 4, a Marketplace de Facebook y empiezo a ver autos con estas características, con estos años de antigüedad, etcétera, y empiezo a encontrar valores referenciales. Ok, saco un promedio, le hago un pequeño ajuste para ser conservadores y ya tengo un valor de mercado. Porque recuerda que el valor razonable representa la platita que tú obtendrías si sacaras a vender ese carro. ¿Ah? Y como ya tienes la referencia, pues ahí está tu valor razonable. ¿No? Oye, ¿y he tenido que ser perito tasador para eso? No. Pero ya hablamos de otros tipos de activos. Oye, entonces ya necesitaré otro tipo de competencias, otro tipo de conocimiento para poder calcular un valor razonable, quizás bajo esta técnica o bajo otra técnica. ¿Ya? Entonces, hago, revivo a ese activo mediante una reevaluación, ¿ya? ¿Y eso qué va a implicar? Pues un impacto también en patrimonio, pero ya no sería una corrección de error, sino sería un cambio de política contable y la norma te dice que cuando tú cambias tu política contable en los activos fijos o en activos intangibles del costo a revaluación, ya no tienes que aplicarlo de forma retroactiva, simplemente de forma prospectiva. Así que de esa manera, uno, cambias tu política contable del costo a revaluación, le asignas un valor razonable, con eso lo revives y tu asiento contable sería el activo fijo contra el excedente de revaluación, ¿ya? Y luego ese activo fijo lo irás depreciando, ¿ya? Luego ese excedente de revaluación lo irás revertiendo con resultado acumulado, ¿ya? De acuerdo al resto de la vida útil y pues esto también tiene un impacto en el diferido, ¿no? Porque ese nuevo valor del activo que le estás dando, como no es un costo desembolsado, las administraciones tributarias no te aceptan ese gasto, lo cual que te generaría pasivo tributario diferido, ¿no? Mientras va pasando el año, vas extornando ese pasivo tributario diferido que lo reconociste también con el excedente de revaluación, ¿ya? Bueno. Espero haberte ayudado, Andrea. Bien, vamos ahora con otro de los activos comunes que tienen las empresas, que son los inventarios, ¿no? Tengo inventarios que están en mi almacén y que los he comprado hace años. Oye, y si los sacas a vender, ¿cuánto te van a dar? No, pues imagínate, ahora voy a tener que rematarlos. Ahí está. La misma lógica que venimos hablando desde hace un rato, que hay un riesgo de no recuperar tu inversión, ¿no? Hay un riesgo de no recuperar tu inversión, porque yo compré esa mercadería, ¿no? Por 100 soles y obviamente yo quería ganar, venderlo a 120, 140, 150, lo que fuera, ¿no? Pero como muchas veces todo depende también, bueno, todo depende del mercado en realidad, resulta que me ensarté. Saco a vender esos productos y nadie quiere comprarlos o nadie quiere pagar. Y ahí voy acumulando esa mercadería. Y ya, mientras empezó a aparecer otra mercadería de moda, ya me concentré en ello y se quedó estoqueada esta mercadería. Invertido 100 soles. Ya. Oye, pero ¿de qué te sirve tener de adorno esos 100 soles? ¿Por qué de adorno? Eso fue lo que te costó, sí. Pero la pregunta es, ¿vas o no vas a recuperarla? Ah, no, voy a tener que rematarlo. ¿A cuánto? Uy, tendré que venderlo pues a 20 soles. Ya. Entonces, si tú invertiste 100 y ahora esperas recuperar por la venta 20, ¿cuánto estás perdiendo? 80. ¿Y qué esperas que no reconoces esa pérdida? No, pues que la reconocerá recién cuando ocurra. No, pero es que tú ya tienes que hacer la estimación. Tú a cada cierre de año tienes que estimar si voy a recuperar o no lo que invertí en mis inventarios, ¿no? Por eso es que haces una comparación con el BNR, pero el BNR no es otra cosa más que el flujo de caja que tú vas a obtener por la venta, porque la fórmula es precio estimado de venta menos los gastos para realizar la venta, el flujo de caja neto que vas a recibir por la venta. Por eso es que
Sincérate, ¿cuánto es lo que has invertido y cuánto esperas obtener por la venta? Si en ese cálculo grueso sabes que este producto está que se vende como pan caliente, pues obviamente sí vas a, tu BNR va a ser mucho mayor que tu inversión. Por lo tanto, no hay desvalorización. Pero como el caso que dije hace un rato, que es mercadería hueso, como se le llama, pasada, pues, oye, sácala a vender, no vas a recuperar ni su costo, ni la mitad, solo la quinta parte, 20 soles. Entonces, como te pones en ese escenario, ya tienes que reconocer esos 80 como pérdida por desvalorización. Pero eso es lo que no queremos, no nos gusta, ¿no? ¿Cómo voy a reconocer esa pérdida? Pero es la realidad, pero mi mercadería está allí, intacta. Sí, está intacta, pero ¿de qué te sirve reflejar el valor de un activo por 100 cuando al final solo vas a recuperar 20? Esos 80 tienes que mandarlo directamente a tu resultado, cueste lo que te cueste, te duela lo que te duela, ¿no? Por lo tanto, en sectores, en empresas donde ese margen sea bajo, mucho cuidado, mucho cuidado. Imagina que tienes un costo por 100, su precio de venta es 104, el margen es solamente 4%. Oye, ¿sabes qué? Mira, el precio en el mercado de estos productos ha ido a la baja, ¿no? Ha ido a la baja. Y si tomo en cuenta lo que ha venido ocurriendo en los últimos trimestres, eso significa que hoy estamos al cierre del año, significa que en unos meses también va a ir a la baja, va a bajar un 3%, lo cual haría de que el precio baje a 101. Los gastos de venta, mira, los gastos de venta en promedio en el último año han sido del 4%. Ok, entonces, si tú sacas a vender ese inventario, obtendrías en promedio 101 y lo que gastarías para vender sería 4. En otras palabras, mi flujo de caja neto es 97. ¿Y cuánto yo tengo invertido? 100. Esos 3, pues los tengo que reconocer como pérdida por desvalorización. Y claro, esto también tiene un efecto en los impuestos diferidos porque no van a ser aceptados en el periodo corriente, pero lo más probable que sí es en el periodo futuro, lo cual hace de que del corriente pues tengas un mayor gasto por impuesto y en el futuro tengas un menor gasto por impuesto, lo que sería un activo por impuesto a la renta diferido, ¿no? ¿Ya? Tommy nos dice, eso no puede pasar a lo mucho costo a costo se remata y es fácil de vender, marca en remate se dice, los negociantes sabemos, otra cosa es solo leer libros. A ver, ojo que aquí yo no estoy enseñando a hacer negocio a nadie, ¿no? Para eso están los empresarios, ¿no? Nosotros estamos aquí concentrados en cómo elaborar información financiera que refleje la realidad, ¿no? En el negocio puede ocurrir de todo, ¿ya? En el negocio puede ocurrir que yo margine hasta 500, hasta 1000%, o puede ocurrir que al final no margine nada, que al final, como mencionábamos en los ejemplos, ¿ya? Solo para que quede eso bastante claro, ¿ya, Tommy? Muy bien, vamos entonces ahora con otra de las estimaciones comunes también. Imagínense empresas, negocios que tienen alta cantidad de denuncias, de reclamos, de demandas, ¿no? Ok, ojo, y en el caso anterior, como estábamos hablando también de precios, oye, ¿quién determina los precios? No lo hace el área contable, lo hace el área comercial. Por lo tanto, es otro input que nos tiene que dar esa área para tener la información y aplicar lo que las normas internacionales nos requieren, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de las denuncias, los reclamos o las demandas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que necesitamos aquí para cerrar mis estados financieros? Necesitamos, ojo, necesitamos que el área competente que administra, que gestiona este conjunto de demandas, reclamos, denuncias que las vamos a llamar controversias, que es el área legal, que puede ser un área legal interna, es decir, que esté dentro de la empresa, o que sea un externo, un estudio de abogados, ¿ya? Te elabore un informe como el que ves acá y te detalle cada uno de los procesos, consignando los demandantes, el asunto, el importe que se está demandando, pero lo más importante, necesitamos
el grado de probabilidad. Oye, ¿es probable que perdamos? ¿Posible que perdamos o remoto que perdamos? ¿Cómo elaboran esto los abogados? La NIC 37 te dice que es más probable que ocurra cuando es mayor al 50%. Ese es el límite. Por lo tanto, si el abogado te dice hay 55, hay 60, hay 70, hay 80 y 90% de probabilidades de que vamos a perder el caso, por lo tanto, ya se cumple la condición. Y eso exige que, de acuerdo a la NIC 37, registre un pasivo, una provisión en mis estados financieros. Pero si el abogado te dice que hay 49, 40, 35, entonces es posible, ¿no? O es remoto. Si es así, lo máximo que podemos hacer es revelar en notas a los estados financieros. Entonces, lo importante aquí son estos grados de contingencia. Y eso es lo que te tiene que dar el abogado. Nosotros, cuando ayudamos a las empresas a elaborar manual de políticas contables, no nos reunimos solo con el área contable, nos reunimos con todas las áreas. Y nos reunimos, por ejemplo, con el área legal para explicarles qué información es la que le tienen que dar a contabilidad. Porque contabilidad, ¿qué se va a meter con esos procesos? Ellos no conocen el tema. Y hay de todo, ¿no? Hay contenciosos, administrativos, civiles, penales, hay de eh, consumidor, etcétera. Ese es el input que necesitamos, el detalle de los procesos con los grados de contingencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como pueden apreciar, las estimaciones contables son vitales al momento de preparar y presentar nuestros estados financieros. Por dicha razón, yo les estoy aquí acompañando un archivo donde se detallan las principales estimaciones, van a ver en esta primera columna, ¿ya? O mejor dicho, la norma contable que requiere esa estimación, cuál es esa estimación, con qué especialista deberías trabajar y algunos comentarios para que pueda ayudarte a calcular o realizar esas estimaciones. ¿Ya? Es un archivo en PDF incrustado, seguramente lo tendrán más adelante. ¿Ya? Entonces, esto nos demuestra que la preparación de estados financieros pues no es una tarea que le compete únicamente al área contable, no, sino que le compete también a todas las áreas de negocio. ¿Por qué? Porque dentro de todas las áreas de negocio ocurren esas transacciones, esos eventos que luego tienen que ser analizados y recogidos para llevarlos a los estados financieros, ¿no? Inputs que necesito de la NIC 32, el NIF 9, NIF 13, NIC 36 que hemos comentado, será la gerencia comercial o la gerencia financiera la que te proporcione esa información, ¿no? Los temas de NIC 37, ¿no? De esas provisiones probables, posibles o remotas, será la gerencia legal. Oye, los beneficios a los trabajadores, además de los legales, algunos bonos, unas gratificaciones extraordinarias que se pueden pagar, esos datos son los que también nos debería proporcionar Gerencia de Recursos Humanos para aplicar NIC 19. Todo lo que tenga que ver con el proceso de producción, lo que tenga que ver con la gestión, administración de los activos fijos para aplicar NIC 16, NIC 2, NIC 38, NIC 40, pues, ¿no? Esa información también debe fluir. Además de una recomendación de implementar un sistema de control interno para esa información financiera, ¿no? Porque no simplemente hay que confiar en lo que digan los sistemas, no hay que confiar solamente en la información que fluye, sino que hay que aplicar ciertos controles para tener una confianza sobre la integridad y la exactitud. De tal manera que ya tenemos nuestros estados financieros para uso de los usuarios. Esto es lo que le denomino como la interacción de las gerencias como parte de la cadena de valor para la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Bien. Y esto ha sido la primera parte, no sin antes un pequeño mensaje, ¿no? Sea un especialista interno o externo, junto con la gerencia, deben elaborar el adecuado soporte de la estimación y de los cambios que se produzcan en el futuro, como lo hemos visto en el caso del activo fijo. Es por ello que la recomendación, y tal como está en cada una de las láminas, es que se deje en evidencia el informe o el memo, ¿no? Algunos le agregan la palabra técnico, pero eso es lo de menos, ¿ya? Lo que importa es el contenido que está en esos documentos, ¿ya? Esa sería la parte uno. En la parte 2, miren,
hemos avanzado bastante en cuanto a, hemos avanzado bastante en cuanto a la aplicación de las normas para el reconocimiento, la medición de las transacciones en los estados financieros, ¿no? Pero por allí nos estamos quedando cojos, por allí nos estamos quedando cojos en la parte de la presentación, ¿ya? Y revelación en notas a los estados financieros, porque recuerda que el informe completo de estados financieros lo compone los estados financieros y las notas explicativas. Todos hemos visto un informe de estados financieros y los estados financieros son solo 4 páginas. El resto de las 50, 70, 80, hasta más de 100 páginas lo constituye las notas de los estados financieros, ¿no? Las notas de los estados financieros. Entonces la pregunta es, ¿nos estamos preocupando también en los requerimientos de presentación y revelación que establecen las normas internacionales? Es decir, si yo tengo un inventario, me estoy asegurando de revelar todo lo que me diga la NIC 2 sobre los inventarios, sus políticas de medición, sus métodos de evaluación, la clasificación de los inventarios, si esos inventarios han sido cedidos en garantía, etcétera. Yo, si tengo activo fijo, estoy cumpliendo los párrafos que me hablan sobre revelación de los activos fijos, un movimiento del activo fijo, ¿no? La política para la medición de los activos fijos, las vidas útiles estimadas, valores residuales estimados, métodos de depreciación estimados. Si hay activos que he adquirido mediante un contrato de arrendamiento, si hay activos que están garantizando algún pasivo, ¿no? Ese gasto por depreciación que se ha generado en el año, ¿a dónde ha ido a parar? ¿Ha ido al costo de ventas? ¿Ha ido al gasto administrativo? ¿Ha ido al gasto de ventas? ¿No? Si esos activos pueden estar expuestos a un tema de deterioro, como hemos visto en I-36. Entonces, tenemos que hacer nuestros checklists también de asegurarnos de si todo lo que nos dicen las normas se está revelando. Y dentro de esos requerimientos de revelación, hay uno que tiene que ver con las normas contables. Este año, por ejemplo, 2024, que ya se nos está yendo, ¿no? Tuvimos la emisión de 2 nuevas normas, NIF 18 y NIF 19, que entran en vigencia desde el 2027, ¿verdad? Ok, entonces, todos los años, el paquete de normas sufre por lo menos algunas actualizaciones, algunas normas. Hay actualizaciones que son significativas, cuando, por ejemplo, eh, en realidad los cambios significativos se dan cuando aparecen nuevas normas. Este año no apareció una nueva norma. El 2025, o mejor dicho, que entre en vigencia una nueva norma. Este año no entró en vigencia una nueva norma, tampoco será el 2025, tampoco será el 2026, recién del 2027 con la NIF 18, ¿verdad? Recién desde el 2027. Ok, pero si nos ocurrió, por ejemplo, hasta el 2019 con la entrada en vigencia de la NIF 16 o 2018 con la NIF 15 o la NIF 9. Esos sí fueron años donde hubieron impactos significativos por la entrada en vigor de una nueva norma. Ok, pero luego en el camino, salvo excepciones, pues se actualizan algunas normas, ¿no? Hay enmiendas a algunas normas. Para el 2024 entraron en vigencia algunas enmiendas, pero para poder aterrizarlo mejor, el 90% de esas enmiendas no ha sido significativa para las empresas, ¿ya? Pero eso es lo que hay que colocar. La NIC 8 te pide que tú reveles cuáles han sido esas nuevas normas o esos cambios a las normas existentes que entraron en vigencia a partir del 1 de enero del 2024, ¿ya? De las que digo que en realidad no han tenido impacto para las empresas, salvo excepciones. Y lo que te dice la norma es que hagas una descripción de esos cambios, ¿ya? Y sobre todo el impacto. ¿Cuál ha sido el impacto de aplicar estas nuevas normas? Pero no solo eso, sino que también hagas una descripción de cuáles son esas normas que van a entrar en vigencia después del 31 de diciembre de 2024, como
Mencionábamos la NIF 18, la NIF 19. Y no solo una descripción, sino que ya desde ahora vayas mostrándole a los usuarios cuáles podrían ser esos impactos. Miren que es impáctico, ¿no? O sea, la NIC 8 te obliga a revelar una descripción e impacto de las normas o los cambios que entraron en vigencia en enero de 2024. Y también hacer lo propio para las que van a entrar en vigencia después del 31 de diciembre de 2024. Otro de los párrafos importantes de revelación tiene que ver con la gestión de riesgos financieros. Recordamos hace un rato lo que era un instrumento financiero. Tener activos financieros te expone a riesgos financieros. ¿Cuáles son los riesgos financieros? Riesgos de mercado, los de moneda, de tasa de interés, los de precios, riesgo de crédito que conversábamos de los activos financieros, la recuperabilidad de los mismos, riesgo de liquidez. Estos son riesgos financieros. Entonces lo que te dice la NIF 7 es que tú reveles a qué riesgos te expongas, pero también cómo gestionas esos riesgos, además de información cualitativa y cuantitativa. Miren qué completo. O sea, las NIF dejaron de ser normas contables hace muchos años atrás. Por eso hablamos normas internacionales de información financiera, porque hablar de información financiera estamos hablando de información que va más allá de la contable, y este es un claro ejemplo. Esta es información que no la administra contabilidad, es la que administra la gerencia financiera o dentro de la organización la que tiene la función de administrar los riesgos financieros. Y como último punto, están los hechos posteriores. No creamos de que mañana a las 12 de la noche cerramos el sistema y ya no podemos ingresar más asientos contables. Eso no pasa. Hay una ventanita que se mantiene abierta y esa ventanita se mantiene abierta hasta que los estados financieros se empiezan a hacer públicos, se empiezan a reportar, se empiezan a enviar a un tercero. Imaginemos que es el 15 de enero de 2025. Entonces, tienes tú que evaluar los hechos que pueden ocurrir entre el 31 de diciembre al 15 de enero, porque recuerda que hay algunos eventos que pueden todavía ajustar los estados financieros del 2024 o que algunos solamente requieran alguna revelación, ¿ya? Entonces, por favor, bastante atención con esos eventos que pueden ocurrir entre el 31 de diciembre del 2024 y el 15 de enero para este ejemplo, ¿no? Si tu fecha de autorización de los estados financieros es el 31 de enero, tendrás que evaluar los eventos hasta el 31 de enero y así hasta la fecha que sea, ¿ya? Esa fecha tiene que estar revelada en notas a los estados financieros. Se tiene que consignar cuál es la fecha en la que esos estados financieros han sido autorizados para su emisión por parte de la gerencia, tal como lo establece la NIC 10. Y también revelar, generalmente van en la parte final, aquellos eventos posteriores, ¿ya? Que hayan requerido ajuste o que hayan requerido solo revelación. Y bien, eso era lo que quería compartir con ustedes. Bueno, aquí hay información también del canal de IFSET para que puedan ser parte de esa comunidad. Por mi lado, agradecerles primero a IFSET por la invitación y a todos los que nos han acompañado durante esta hora y media. Y como les dije, pues dejamos estos minutos para que puedan ustedes hacer alguna pregunta, algún comentario, pues gustoso de leerlos o escucharlos, ¿no? Muy bien, gracias a todos los que nos están comentando por acá. Eh, gracias, Dagmer, gracias, John.
de Nilsson nos dice, ¿qué operaciones suelen ocurrir en ese intervalo de tiempo de hechos posteriores según su experiencia? A ver, eventos que no requieren ajuste en los estados financieros, eventos significativos, por ejemplo, un préstamo importante, se te quemó la mercadería, qué sé yo. Son eventos que no requieren ajustes porque ocurrieron después del 31, pero hay que revelarlos en notas a los estados financieros, porque imagínate que el accionista empieza a tomar decisiones sobre un activo fijo que ya no existe, o que me lo robaron, o inventarios que se quemaron, ¿no? Esos son hechos posteriores que requieren revelación y que requieren ajuste, principalmente tienen que ver con estimaciones contables, porque recuerda que las estimaciones contables, para las estimaciones contables tienes que tomar información que ocurría hasta el 31 de diciembre. Entonces, imagínate que tenías una cuenta por cobrar, ¿ya? Y estás cerrando tus estados financieros y el 14 de enero obtienes información de que ya el 31 de diciembre ese cliente había quebrado. Y como no habías contabilizado cobranza dudosa, entonces ahora lo contabilizas, ¿no? Algunos temas de contingencia, ¿no? Al 31 de diciembre, pues el abogado decía que ibas a ganar y el 10 de enero te llega ya la sentencia. Por lo tanto, oye, tienes que registrar el pasivo. Así que ajusta los estados financieros del 2024 en este caso, ¿no? Dielco, gracias también a ti y a mí también. Renzo, ¿quieres comentar, preguntar algo? Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta. Si la empresa decide hacer este cambio de política al tema de reevaluar los activos, ¿puedo agarrar algún grupo en especial? Digamos, vehículos, edificaciones, equipos informáticos. ¿Puedo agarrarlo por grupos o tengo que agarrar todo el tema de activos fijos? Y de ser así, la revaluación ya sería todos los años, literalmente tendría que hacerlo. Ok, son dos preguntas. La primera, cuando tú reevalúas los activos, lo tienes que hacer de forma uniforme y de forma uniforme significa hacerlo para toda la clase de activos a la que pertenece el activo, ¿ya? Entonces, dependiendo qué clases de activo tengas, tú tienes que aplicar la política de forma uniforme. Ahora, hay un gran problema allí con la clasificación, porque nosotros nos dejamos guiar con la clasificación que está en el plan de cuentas, pero esa es solo una sugerencia. Por ejemplo, terrenos, tú tienes una sola clase de terrenos. Oye, pero tienes terrenos que tienen distintas características, ¿no? Terrenos en la zona norte que se están elevando de precio y tienes terrenos en la zona centro donde el precio se ha mantenido en el tiempo. Entonces, ¿por qué tienes una sola clase de terrenos? Puedes tener dos, clase de terreno zona norte, clase de terreno zona centro. De tal manera que aplicas la política, por ejemplo, solamente para zona norte, ¿ya? Así que ese es un problema que hay que solucionarlo con ello. Segundo, la norma no te dice que tienes que reevaluarlo cada año. En sí, lo que te dice es que tú tienes que evaluar cada cuánto tiempo lo vas a tener que hacer. En algunos casos puede ser cada 3 a cada 5 o también puedes hacerlo anualmente. Lo cierto es de que tú tienes que hacer esa determinación, ¿no? Entonces, una sugerencia es que agarres el histórico de los precios de ese activo, ¿no? Los valores de mercado de ese activo y veas cuánto tiempo hay un incremento significativo. Si ves que es cada 2 o cada 3 o cada 5 años, esa sería tu frecuencia para poder aplicar la política de revaluación, ¿ya? Ok, no necesariamente tendría que estar detallado al momento que cambia la política para revaluación, Claro, a ver, de acuerdo a cómo se mueve el mercado, digamos. o sea, a ver, tú ya tienes información histórica, de tal manera que cuando cambies tu política contable ya deberías tener con qué frecuencia vas a hacer la revaluación. Ahora, esas frecuencias pueden cambiar, por eso son estimaciones. Puede que actualmente el pico se dé cada 3 años, entonces en mi política contable redactaré que será cada 3 años, pero puede que en el futuro cambie y empiecen a cambiar cada 2 años, así que empezarás a hacer las revaluaciones cada 2 años. Pero como son cambios de estimaciones, lo harás solamente de forma prospectiva, ¿no? Ya no afectará nada del pasado. Ok, conforme, muchas gracias. A ti. Saludos también, Dielka, saludos, Jenny. Acá Roxana nos dice, con un activo que ya llegó a su valor. A ver, Roxana, no entiendo la pregunta, pero si dices que es un activo que quedó en cero, ya respondí esa pregunta, ¿no? Que podemos reevaluar dos opciones. Uno, corrijo el error aplicando Ningucho contra resultados acumulados, o la otra es reevaluarlos o revivirlos mediante una revaluación, ¿no? Luis Fe nos dice, en el caso de una desvalorización de mercaderías o por pérdida de mercaderías, también se registran en las anotaciones aparte. No hay anotaciones aparte si me estás diciendo si se tienen que registrar extracontablemente. Toda pérdida, toda estimación va a la contabilidad directamente, ¿no? Ahora que luego para efectos tributarios yo diga si se adiciona o no se adiciona, eso sí es extra.
Eso no es contabilidad, ojo, ¿ya? Lo que es contabilidad es la realidad. Si hay una pérdida, la registras, ¿ya? Roxana nos dice, me quitaron mi auto por falta de pago, no se informó contablemente, no se informó, hasta ahora pago y tal. Pues hay que darle de baja, ¿no? Si me robaron este año, no hay problema, lo mandas todo al gasto, pero si te robaron en años anteriores y el importe del carro era significativo, tienes que reconocerlo contra resultados acumulados, ¿ya? Porque la baja la debiste hacer en años anteriores y recuerda el dicho, lo que no fue en tu año no te hace daño, así que no debería afectar los resultados del periodo, sino resultados acumulados, ¿no? De nada, Luis Fe. Denilson nos dice, si al 31 de diciembre tengo mercaderías en un cierto valor, pero se obtiene información de que en marzo o abril el valor de mercadería bajarían por causas del mercado, se tendría que ajustar los estados financieros. Lo que pasa es que cuando tú haces el cálculo BNR, tú tienes que tomar en cuenta el precio que va a estar vigente en la fecha que tú esperas vender el inventario. Y si el inventario lo esperas vender en enero, ok, entonces tomas el precio de enero. Por lo tanto, lo que va a ocurrir en marzo, en abril, no te afecta para nada, ¿ya? Pero si el inventario esperas venderlo en marzo y ya hay información de que en marzo va a caer, eso sí va a afectar a tu BNR y podría ocasionarte una pérdida por desvalorización, ¿ya? Recuerda que en el BNR tú tomas en cuenta el precio, ¿no? En la fecha en la que esperas vender el inventario, no al 31 de diciembre, ¿ya? De nada, Luis Fe, de nada, Roxana. Pues nada, he respondido. ¿Cuándo se da de baja un activo? Se da de baja el activo cuando ocurre esa baja, ¿ya? Cuando ocurre la baja. Y aquí hay otro tema, a veces eso pasa en algunas empresas del Estado, ¿no? Eh, Se da de baja un activo, pero por temas internos y todo por el papeleo, puede pase meses, hasta años incluso, que no llega a comunicar a contabilidad, ¿no? Entonces, eso ya es un problema de control interno, ¿ya? Porque se debió dar de baja cuando ocurre, ¿ya? Cuando ocurre, no sé, cuando me lo robaron, cuando le cayó una piedra, cuando se incendió, en esa fecha, ¿ok? En esa fecha. Bien, listo amigos, he respondido a todas las preguntas que me han hecho a través del audio y por el chat también. Así que nuevamente agradecerles a ustedes y aprovecho para desearles